Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Tómese, hermano, tómese, hermana, de las palabras que el Señor nos ha hablado y nos está ministrando, porque Él está ministrando a nuestros corazones por palabras de ciencia, por palabras de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Aleluya. Que confirman y afirman su plan y su propósito para con nosotros. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Cristo Santo. Adoramos. Hermano, vamos a ir a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 31, un texto de la palabra de Dios. Espero que lo atesore en su corazón. Estas cosas no suceden todos los días, pero cuando el Señor quiere hacer su obra, la hace. Y tenemos que dejar que el Señor nos ministre con su palabra, porque así como viene la palabra por medio de las Escrituras, también por medio de los dones del Espíritu Santo viene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y atesórelo en su corazón. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 31. Dice la bendita, la santa palabra del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo leemos una vez más. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Padre querido, te damos gracias por cuanto que nos has concedido el traer, Señor, la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora en la exposición de la misma, Señor, rogamos, Señor, que tú seas glorificando tu nombre, Padre amado, y que seas, Señor, mediante la ministración de tu palabra, Señor, obrando de manera tal que, Señor, por la misma podamos ser persuadidos, convencidos, instruidos, Señor, en justicia, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Y tus palabras, Señor, no son carnales, sino que son espirituales. Y creyendo en la obra del Espíritu Santo y en aquello que tú quieres manifestar en esta hora, te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, todos los domingos que celebramos la Cena del Señor, nosotros citamos este texto de la palabra. Y eso lleva a hacer una mirada profunda de nosotros. Eso lleva a que nosotros podamos investigar, que podamos escudriñar, que podamos tener un cuidado acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que el Señor ha estado ministrando durante estos últimos cultos que hemos venido teniendo? Nos ha hablado de tener una mirada retrospectiva. No siempre es bueno mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque a veces si no se hace con la dirección del Espíritu Santo, uno va a encontrarse que tiene muchas fallas, muchas dificultades, muchos errores, y si no se tiene la esperanza, no está fortalecido en la fe, muchas veces se desanima porque mira y dice cuánto me falta todavía, porque siento esto, pienso lo otro y no entiendo aquello. ¿No es cierto? ¿Le ha pasado eso? Que a veces cuando hacemos una mirada retrospectiva, que nos miramos a nosotros mismos, decimos, ¿cuánto me falta? ¿Por qué? Porque siento esto que no debería sentir, pienso esto que no debería pensarlo, y aquello no lo entiendo, y debería entenderlo. Entonces eso muchas veces nos tiende a desanimar. Pero nosotros tenemos que mirar con la dirección del Espíritu Santo, aun cuando nos examinamos a nosotros mismos.
y nunca poner la confianza en nosotros. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone por carne su brazo. Amén. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y en lo que la Escritura dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿por qué es bueno mirarse a sí mismo? Porque también, si el diablo no te logra pinchar haciéndote mirar todos los errores que cometiste, todos los malos pensamientos que tenés, todos los malos sentimientos que albergás en el corazón y todas las cosas que no entendés, te puede inflar. ¿Me está entendiendo? Te puede inflar. Y pensar acerca de vos mismo, de que porque estás cumpliendo con algunos requerimientos de la vida cristiana y porque llegaste a una comprensión de algunos de los misterios de Dios y que profesás una fe y porque hallás una distinción, una diferencia, como hoy hablaba nuestra hermana, a veces es bueno compartir con otros hermanos, ¿para qué? Para valorar lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que nosotros estamos recibiendo nos va nutriendo, nos va formando. No es palabra inflada o no es algo que se está elaborando así nomás, a los apurones. Veo que cuando uno hace a veces una comida apurada, la sirve así nomás y dice, bueno, vamos a comer porque hay que comer. Pero distinto es cuando hay una comida que está elaborada, que está bien presentada, que hay un orden, una mesa bien puesta. Uno se siente agasajado, ¿cierto? Amén. Se siente privilegiado de estar sentado en esa mesa. Lo mismo sucede cuando el creyente viene a una reunión como esta, y se da cuenta que la reunión tiene un orden, se da cuenta que lo que se está ministrando, el Espíritu Santo está dando evidencias de que es así. Se da cuenta de que no es algo inventado. Y tenemos que tener cuidado. Ayer hablaba con nuestro hermano el apóstol Caretti porque, si Dios lo permite, en los meses próximos va a venir. Y una de las cosas que él mencionó en una de las reuniones era de la importancia que tiene cuando venimos a la presencia del Señor y cómo movernos en la iglesia. Y yo ayer recordando eso, porque estamos compartiendo continuamente por medio del WhatsApp, estamos compartiendo, y recordé, porque él me decía, estoy preparando esto para poder compartir, y yo le dije, pastor, ¿te acordás que vos en un momento hablaste, que fuiste ministrado, y Dios te dio entendimiento de lo que era, cómo movernos en la iglesia, y cómo venir a la presencia del Señor? Digo, creo, por lo menos para mi vida, para mi congregación, creo que eso nos va a traer un provecho. Y él está, con el favor del Señor, preparando eso. Pero nosotros tenemos que tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque no puedo desanimarme, pero tampoco me puedo inflar. Porque el diablo hace esa obra. O bien te desanima. Hay personas, por ejemplo, que han puesto el corazón como un pedernal. Y dicen, si a mí Dios no me lo muestra, yo no creo. Si a mí Dios no me habla, y por ahí Dios le está hablando continuamente, porque está hablando por la predicación, está hablando por una palabra de ciencia, está hablando por un hermano o una hermana sencilla. Yo he conocido una hermana que le fue a hablar a un hermano de una forma sencilla y dijo, no, pero eso me lo tendría que decir el pastor. Pero Dios lo usó al hermano. Y lo voy a resistir o voy a endurecer el corazón. Entonces, ¿por qué tenemos que examinarnos? Y bajo la guía del Espíritu Santo. Bajo la guía del Espíritu Santo es muy importante, porque cuando empiezo a escudriñar, a inquirir, a investigar, a mirar profundamente, me encuentro con todas mis fallas y mis debilidades y con todas mis deficiencias. Pero eso no es el todo, no está todo dicho. El que comenzó en mí la buena obra la va a ir perfeccionando. Entonces mi esperanza tiene que ser de que el Señor es el que me va a ir llevando. Si yo soy dócil y me he puesto en las manos del Señor, me va a ir llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder.
Pero también tengo que inquirir, mirar con diligencia, tener cuidado. ¿Por qué? Porque puedo llegar a tener un más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener. Y cuando nosotros comenzamos a estar así, nos sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel, que teniendo ojos no veían y teniendo oídos no oían. Y no se convertían de corazón para ser sanados. ¿Qué sucedía con los que se convertían? Eran sanados, pero no sanados de sus enfermedades físicas, sino también sanados de su condición de esclavos del pecado. Pero cuando Jesús le hablaba a ellos y los confrontaba con su condición, y le decía, ¿cómo nos dices que nosotros somos ciegos? Tenemos a Moisés, a Abraham tenemos, decían. A Moisés tenemos. ¿Cómo es que tú nos dices? ¿Por qué? Porque eran parte de un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios. Pero se habían ido desviando. Y cuando llegó el Mesías, el Salvador ungido, no le reconocieron. Por eso Jesús lloró a la puerta y dijo, si tan solo hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que es para tu paz. ¿Cuántas veces he querido recogerte como la gallina recoge a los polluelos? Entonces, ¿por qué tenemos que inquirir? Porque nos puede acontecer. Y de eso no está nadie libre. Una vez que endurecemos el corazón, ya comenzamos a ser resistidos. Una vez que endurecemos el corazón, ya comenzamos a ser resistidos. Amén. El Salmo 139 creo que es muy acorde y le voy a invitar para que lo leamos todo, para que podamos tener un entendimiento de lo que es la omnisciencia de Dios y de alguien que tiene conocimiento de esa omnisciencia. ¿Sabe lo que significa la palabra omnisciencia? Todo lo conoce, todo lo sabe. Por eso palabra de ciencia, que es lo que hemos estado ministrando en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, que es uno de los dones que da el Espíritu Santo, habla de un conocimiento personal, de un conocimiento individual y personal. Amén, y es usado por el Señor. Y no tenemos que ser escépticos a los dones y al mover del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor es el que ha de confirmar siempre su palabra de ciencia y su palabra de sabiduría. Con el tiempo nosotros vamos a ver si lo que se habló era de Dios. Amén. Yo sé porque en ese sentido yo no soy usado comúnmente en eso. Prefiero hablar con la exposición de la palabra porque la palabra es la que va fundamentando, pero por algún motivo o razón el Señor nos permite que tengamos este tipo de manifestaciones. Y cuando nosotros miramos como a través de este salmo, el Salmo 139, una persona que tiene una comprensión clara en cuanto a la omnisciencia de Dios, va a poder entender qué significa ese conocimiento por medio de lo que expresa el salmista en el Salmo 139. Así que le invito a leerlo y lo vamos a leer entero, por lo menos hasta el verso 20 vamos a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si ni el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Y despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morar al impío, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Hasta ahí vamos a leer. Para entender esto, la persona que tiene un entendimiento de la omnisciencia de Dios podrá comprender esto. La persona que tiene un entendimiento, y el entendimiento no es dado por el conocimiento, sino que es dado por la fe. Yo creo que cuando estoy caído, y cuando me refiero a caer, no me refiero a tropezar y caer, sino cuando estoy caído, que no tengo ánimo, que no tengo fuerza, yo creo que Dios lo sabe. Yo creo que cuando estoy fortalecido y me siento animado, yo creo que Dios lo sabe. Por eso es que Dios conoce mi sentar y conoce cuando me levanto. Y el mismo Señor Jesús dijo, ¿quién eres tú para juzgar el criado de otro, el siervo de otro? Pues si está caído, para sus señores que está caído. Y si está de pie, para sus señores que está de pie. Amén. Entonces yo creo firmemente que cuando no tengo fuerzas, que estoy completamente desanimado, no escapa eso al conocimiento del Señor. Que puedo interceder delante de Él y pedir fuerzas sin dudas. Amén. Que puedo estar en la espera de esas nuevas fuerzas sin dudas que sí. Que habrán de llegar a esa fuerza sin duda que sí, porque no siempre permanecemos caídos. Hay un día en el que nos levantamos vigorosos, fortalecidos en el hombre interior y en que nos encontramos perfectamente afirmados en Dios y en sus promesas, ¿cierto? Porque hay días que estamos nublados, que como que ni recordamos nada de todo lo que se nos ha hablado. Hay días que estamos como que todo lo que se nos ha ministrado como que pasó y ni siquiera lo podemos recordar. Pero hay días en que estamos vigorosos, fortalecidos y animados. Y tenemos que entender y creer que Dios conoce tanto nuestro sentar como nuestro levantar. Él escudriña todo nuestro andar. Conoce todos nuestros pasos. Amén. Él nos conoce cuando nos formamos en el vientre, antes que nos empezáramos a entretejer. Usted sabe que lo primero que se entretejen allí, ¿no? Es para que se vaya formando el embrión, es el esperma con el óvulo de la mujer. Ahí empieza a entretejerse y a formarse la vida. Dice, antes que me entretejieras, tú me conocías. O sea, antes que se entreteja el esperma con el óvulo de la mujer, ya Dios no los conocía. Y la Escritura lo dice, ¿vio que la Biblia enseña la Biblia? Amén. Porque dice, antes de la fundación del mundo, ya estabas conocido por Dios.
y fuiste creado en Cristo Jesús, sos hechura suya, preparado para buenas obras. Es que dice, mis ojos vieron tu embrión mientras me entretejía, ya todo estaba escrito en el libro, lo que iba a acontecer. Todo ya estaba escrito en el libro, dice, ¿no? En el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El que cree, porque entender no significa, es un conocimiento intelectual. No, entender es creer. En cuestión de fe, el de entender es creer, porque es por la fe que nosotros entendemos. El que entiende la omnisciencia de Dios sabe que todo está ya dispuesto. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Solo tenemos que confiar en Él y tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Por eso es tan importante cuando yo hago una mirada retrospectiva a la luz de la palabra, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si al hacer esa mirada retrospectiva yo me hallo que soy falto y que no soy capaz de levantar mi cabeza del techo y me golpeo mi pecho y digo, ten misericordia de mí, séme propicio, porque no soy digno de ti. Amén. Yo voy a alcanzar la gracia. Jesús lo dijo. Cuando vio a dos hombres orando en el templo, uno se golpeaba su pecho y no podía levantar siquiera sus ojos. Y decía, séme propicio, soy un pecador. Y había otro también orando al lado de él y decía, gracias porque no soy como este publicano. ¿Por qué? Yo cumplo con todos los requerimientos de la ley, doy mi diezmo, hago buenas obras, ayuno, oro. Y cuando terminaron los dos de orar, Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién cree que descendió justificado? No sabían qué responder porque el maestro era Jesús. Pero lo llevó para que se quedaran meditando en esa escena de esas dos personas. Y luego con firmeza dice, el que se golpeaba su pecho. ¿Por qué? Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalte será humillado. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esa mirada retrospectiva? Para no creerme que soy algo, o alguien, o que he alcanzado algo. Si algo somos, es para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si algo soy, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Y no es el sacrificio que yo haya hecho. ¿Sabe cuánta gente ha hecho tantos o más sacrificios y no ha alcanzado nada del Señor? Si no haga una mirada de aquellos de que hacen esas largas peregrinajes. Algunos viajan de un país a otro para hacer las caminatas esas. En mi país es muy conocida a cierta fecha del año, la Virgen de Luján. Y caminan, se rompen los pies, se rompen las rodillas. Y hay gente que hace eso. Entonces, si fuera por sacrificio, ¿a quién tendría más Dios que darle que a alguien que hace tremendo sacrificio? Y hay algunos que se rompen los pies y cuando llegan a la basílica, que tiene una larga escalinata, encima la suben de rodillas. ¿No le parece eso un sacrificio? Suben a la Virgen de Verduna. Claro, acá también la de Verduna, así y todo. ¿Y sabe cuánta gente ayuna y hace largos ayunos y termina de ayunar? Y si algo hizo Dios, dice, por mi ayuno y por mi oración. Acá está la victoria, en las rodillas, dicen. Acá está la victoria, en las rodillas, porque oran. Y hay gente que tal vez ora mucho menos y tiene mucho más gracia de parte del Señor. Amén. Y ayuna mucho menos y tiene mucho más conocimiento de Dios.
¿Por qué? Porque no es por sacrificio, no es por obra humana, sino que es la gracia de Dios. Y a medida en que nosotros vamos, por eso es que es tan importante meditar en esto. Porque a medida en que yo voy entendiéndolo y me reconozco que no soy yo, sino es Cristo en mí, entonces sucede lo que decíamos los otros días. Caminó Dios con Enoc y desapareció porque se lo llevó Dios. Camina usted con el Señor en esta dirección, en este sentir. Camine usted con el Señor, con esta orientación y en algún momento usted va a desaparecer. Pero no es que va a desaparecer porque se lo va a llevar el Señor. Va a desaparecer porque se va a ver fundido con Cristo de una manera tal en la cual usted va a decir, ya no vivo yo. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo he sido crucificado para el mundo y el mundo me fue crucificado para mí. El hombre que fue más usado históricamente, después del Señor Jesucristo, en la historia del cristianismo, fue el apóstol Pablo. ¿Sabe el concepto que él tenía de sí mismo? Decía, no soy digno de ser llamado apóstol. Porque he sido perseguidor de la iglesia, injuriador. He sido perseguidor, he sido injuriador, he sido blasfemo. No soy digno de ser el llamado apóstol. Pero la gracia y el amor fueron mucho más con la fe en el Señor. Entonces él entendió esto. Y por eso es tan importante hacer una mirada retrospectiva. Y entender que todo lo que Dios tiene determinado con nosotros, que ya está escrito, si creemos y queremos, se va a cumplir. Lo único que puede frenar el que no se cumpla algo de Dios en su vida, número uno, no creer. Sin fe es imposible. Amén. Número dos, creerse en sí mismo, porque deja de creer en Dios para creer en usted. Creerse en sí mismo, deja de creer en Dios para creer en usted, para creer que es con su fuerza, y ahí Dios empieza a resistir y empieza a frenar y se estanca. Así yo he visto y veo, tristemente, muchas personas que tienen talentos preciosos, maravillosos en el Señor, pero su vaso tiene que volverse a ser quebrado, una vez más por el alfarero, para volver a ser reconstruido, para poder vertir lo que tienen que vertir de parte de Dios. Su vaso tiene que volver a ser quebrado, volver a ser reconstruido, para poder vertir lo que tienen de parte de Dios. Tiene que venir el quebrantamiento. Amén. Porque después de la altivez, ¿qué viene? El quebrantamiento, la caída. Amén. Después de la altivez viene la caída. Es un proceso, es una regla de dos. Amén. Es una regla de dos. Por eso también alabemos al Señor. Comenzamos con este texto que siempre lo leemos. Y siempre, cuando Dios me dio a entender ese texto de las Sagradas Escrituras, me gocé de una manera. Hace unos años yo traje un estudio sobre todo lo que es el texto de la Santa Cena. Me gocé de una manera tremenda porque dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero el verso siguiente, ¿qué dice? Siendo juzgados, somos para no ser condenados con el mundo. Aún ese quebrantamiento, alabo a Dios por ello. Imagínense si viniera la altivez de espíritu y no nos quebrantáramos. Porque el diablo ya no se pudo quebrantar más, ¿no? Sigue siendo soberbio, padre de mentira, está destinado a la condenación. Ya no tiene arrepentimiento el diablo. Y una persona que no tiene quebrantamiento, no tiene arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, alegrarse por la tristeza que sufrían los hermanos en Corintios. ¿Por qué? Porque esa tristeza que era según Dios, los conducía al arrepentimiento. Entonces hay veces que viene ese quebranto de parte del Señor, pero que nos lleva a ¿qué? A
al arrepentimiento, que significa un cambio en la dirección, un cambio en el sentido, y ahí cuando tomamos esa dirección, con ese cambio en la dirección, porque nos íbamos desviando, nos íbamos alejando en nuestro corazón, apartándonos de Dios, pero viene el quebrantamiento, nos damos cuenta que no somos nada ni nadie sin Dios, entonces nos arrepentimos, nos volvemos al Señor y Dios comienza a restaurar. Y comienza a restaurar y viene la restauración y luego una vez que la vasija fue restaurada puede contener el aceite, no se pierde, no se echa a perder, por eso dice que no se pone el vino nuevo en odres viejos. Amén, porque se echa a perder uno y otro. Ni se pone el remiendo de tela nueva en trapo viejo, porque va a cinchar y lo va a romper. Amén. Entonces, Dios tiene muchas veces que quebrantar, volvernos a restaurar para volver a derramar lo que tiene que dar por medio nuestro, y ahí es en donde nos puede usar con la libertad con la cual el Señor nos quiere usar. ¿Es necesario llegar a eso? A veces es necesario. Pero si nosotros somos diligentes en examinarnos y no nos convencemos de que somos algo o alguien, sino que lo que somos lo somos en Cristo y que lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios y que no hay nada porque éramos, como decía Jacob, el polvo. ¿No éramos el polvo? Del polvo éramos y al polvo vamos a volver. Este cuerpo pues, se va a ir. El hombre es como la hierba del campo, que bien mañana se seca y no sirve para nada. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? La nueva creación, ese nuevo hombre que fue creado según Dios, no lo creó usted, no le dio forma, ni papá ni mamá, ni fue cuando se entró a entretejer allí entre el óvulo y el esperma, no, ahí no se formó en Dios antes de la fundación del mundo, que se empezaran a contar los días, los siglos y los años. Y fue creado en Cristo, vino con Cristo. Por eso es que la iglesia nace después de la cruz, de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque como fue creada en Cristo, la iglesia no podía aparecer en el escenario del mundo antes que no apareciera la cabeza del cuerpo que es Cristo Jesús. Primero tenía que aparecer Cristo para que luego apareciera el cuerpo. Amén. Por eso vino Cristo, como el unigénito y el primogénito entre muchos hermanos, hizo su obra, culminó la obra, selló el pacto, lo ratificó al pacto. Por eso es que no podemos hacer pactos con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto lo hizo con Cristo para que todas las promesas tuvieran cumplimiento en nosotros y por medio nuestro. Lo selló, lo ratificó y luego trajo a origen todo lo que venía con él. ¿Qué éramos nosotros? Carne de su carne, hueso de su hueso, su esposa amada. La iglesia del Señor. Amén. Amén. Y todo lo que Él tiene determinado con su iglesia va a ser llevado a cabo. Por eso es que no tenemos que perder la esperanza. Si usted se mira a sí mismo y dice, pero me falta un montón, todos los días cometo los mismos errores, todos los días los malos pensamientos, todos los días los malos sentimientos, no se desanime. Confíe en el Señor, póngase en las manos de Dios, Él va a hacer su obra. Cuando usted menos se dé cuenta, ahí se va a encontrar fortalecido. Pero recuerde, cuando se encuentre fortalecido, acuérdese de la piedra de la cantera donde fue cortada. Acuérdese de dónde vino, no se olvide, por favor. No sea que después estemos tan santificados, tan purificados, que comencemos a mirar por arriba a los demás. No fue así el Señor, ¿no es cierto? No fue así el Señor. Se sentaba con publicanos, con rameras. Hay una alabanza que yo le pedí a la hermana Sandra que la compartiera justamente. Una alabanza que dice que Él no vino a los ricos. Y no es que no vino a los ricos por sus riquezas, sino que dice que vino a los pobres. Y luego dice, aún más fuerte todavía, dice, vino a los ladrones y a las rameras. A los que necesitaban de médico.
el que cree que no necesita de nada ni de nadie, lo va a rechazar a Cristo. Por eso es la importancia. Volviendo al Salmo 139, leímos hasta el verso 19. Ahora preste atención a lo que dice el verso 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y mire lo que dice como en signo de pregunta. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y en el verso 23, porque uno lo escucha ahí en el verso 20 y 22, y dice, es consagrado a 100%, 1000 por 1000. Aborrecía a los enemigos de Dios, los tenía por algo inmundo. Amén. Dice en el verso 23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Los enemigos del Señor hoy no son el hombre. La lucha no es contra carne y sangre, sabíamos, ¿no? Los enemigos del Señor es el pecado que reina, es la maldad que reina. Y nosotros debemos aborrecer al pecado, a la maldad, no al pecador. Del pecador tenemos que tener compasión, misericordia. Amén. Pero al pecado debemos aborrecerlo. Por eso dice, algunos, dice, convéncelos, sálvalos. Amén. Pero considerando sus ropas como inmundas, no teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente equivocadamente se quiere formar al sistema del mundo para ganar a los del mundo. Y erran, ¿por qué? Porque ese sistema que está orquestado por el diablo, que tiene sus formas, sus costumbres, sus maneras de hablar, su manera de escribir, su manera de dirigirse, su manera de vestir, que está orquestado por el diablo, está en contraposición al Señor. Y nosotros que somos la iglesia tenemos que mostrar lo que es la vida cristiana. Y no necesitamos, para que le amen al Señor, conformarnos a ellos. Tenemos que mostrar lo que es el Señor. Tenemos que dar evidencia de Cristo, para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. No somos nosotros los responsables de salvar a la humanidad. Somos los responsables de llevar el mensaje de salvación. Pero la decisión es personal. He aquí, he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge la vida para vivir. Dios determinó que cada uno escoja por sí mismo. Pues no me tengo que conformar ni hacerme moderno o actual para que tengan atractivo de las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen su atractivo por sí mismas. Le veremos sin atractivo para que viéndole le deseemos, dice el profeta. ¿Por qué? Porque el atractivo de las cosas de Dios no está en lo externo, en lo visible, está en el ornato interior, en un espíritu afable, como recomienda el apóstol que debe vestirse la mujer, no de vestidos y peinados ostentosos, sino de un espíritu afable, del ornato interior, del arreglo interior, que esas son las herramientas que Dios ha dado, que la mujer que lo sabe usar esa herramienta, no va a haber marido que se le resista al Evangelio. No va a haber marido que se le resista al Evangelio. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que eso es la obra de Cristo. Había un hombre que llegaba borracho y le pegaba a su mujer, le exigía que le preparara la comida, y su mujer no le preparaba de comer, siempre en una contienda, pero un día su mujer conoció al Señor y tuvo un cambio y entendió esa palabra de ganar a su marido sin palabras. Y su marido no se había convertido y seguía siendo el mismo de siempre, pero ella había cambiado. Y comenzó a poner el mantel, a preparar la comida, a recibirlo, a no contender,
a darle para que se cambie, para que se lave las manos, para que se afeite, si pasaba 2 días estar fuera de la casa, y lo preparaba así con ternura y así. Y a veces el hombre venía y le pegaba, le tiraba el plato, y ella con paciencia lo levantaba, lo lavaba, le pedía si quería que le sirviera de vuelta, y así, y hasta a veces se ponía más furioso, pero ella se mantenía en su lugar, hasta que un día dijo: decime, ¿qué pasó contigo que has cambiado de esta manera? Y ella le dijo: conocí al Señor Jesucristo, Él cambió mi vida y me enseñó a vivir la vida cristiana. Lo que hoy yo manifiesto es la vida de Dios, la que Él quiere traer a este hogar. Entonces él abrió su corazón y dijo: llévame a la iglesia para que yo pueda cambiar también y en nuestro hogar reine el Señor. Él cambió su hogar. ¿Fueron con palabras? No, no fueron con palabras. Fue con el ornato interior. Por eso no se trata que nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. La gracia que nosotros tenemos, las riquezas que tenemos, son espirituales, no son materiales. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura a través del salmista? Él se pone duro contra los perversos, contra los que blasfemaban contra el nombre del Señor, pero se sigue exponiendo a la presencia del Señor y dice: examíname, pruébame y ve si lo que te estoy diciendo no procede de un corazón sincero. Y ve que si lo que te estoy diciendo no procede de un corazón sincero, que a tal punto he crecido en el amor por ti y por tu obra, que he llegado a aborrecer las obras de maldad. Si nos examináramos, amén, podríamos descubrir entonces el camino por el cual nosotros debemos de andar, porque todos los caminos al hombre le parecen derechos, dice el sabio Salomón, ¿no es cierto? Pero su fin puede ser un fin de perdición. Entonces dice Proverbios 4:26: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y ya concluyendo, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 13, verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a examinar mi andar, me va a suceder eso, que ando como con pie cojo, que ando torcido. Pero yo tengo que darme cuenta que no ando por vista, yo ando por fe. Segunda de Corintios 13:5. Que yo no ando por vista, ando por fe. Y si ando por fe, tengo que creer que lo torcido se va a enderezar. Tengo que creer que lo torcido se va a enderezar. Amén. Dice: os no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y Él está en mí. Él está haciendo su obra. Por eso es que cuando nosotros nos examinamos, nos tenemos que examinar por medio de la fe, a través del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, para poder tener una impresión clara de cómo debemos de andar. Me tengo que examinar por medio de la fe, a través del Espíritu Santo que me va guiando. ¿Por qué? Porque hay cosas en mí que si no me las revela el Espíritu Santo, están ocultas. Pero ¿se acuerda lo que decía el salmista del Salmo 139? Aún las tinieblas te son como el día. Así que no hay nada que esté oculto delante de Dios. Entonces cuando yo me examino de esa forma, con esa sensibilidad, siendo dócil, hay cosas que el Señor me va a ir mostrando, que necesito ir cambiando y que necesito ir corrigiendo. Amén. Y si no me las muestra por medio de mi lectura, porque a veces estoy tan nublada mi visión, tengo que ser sensible a la voz de la iglesia. Tengo que ser sensible a la voz de la iglesia, porque dice la Escritura que no necesitáis ser enseñados. ¿Por qué?
porque el Espíritu mora en vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Que yo individualmente no necesito ser enseñado? No, yo necesito ser enseñado. Amén. Pero tengo que entender que el Espíritu que mora en mí, mora en la hermana Margarita. Y que Dios puede, por medio del Espíritu que mora en mí, a través de la palabra, darme un entendimiento, como no dármelo, porque está en Él revelarse. Y viene la hermana Margarita y me dice, ¿sabes, pastor? No lo tomes a mal. Pero yo estoy viendo esto de vos, que si vos lo cambiás, te hablo como abuela, como hermana, como alguien que te ama, si vos lo corregís, ¿sabés que te va a ir mejor? Entonces yo no tengo que decir, no, pero eso me lo tiene que decir el apóstol Caretti, Margarita, ¿cómo me vas a venir a hablar vos a mí? No le tengo que decir así, tengo que decirle gracias, hermana. Voy a mirar con detalle a ver si es que estoy equivocado. Y si no, le podré decir, no, pero ¿sabes por qué, hermana, actué de esta forma? Por esto y por lo otro. Pero también me pueden decir, si hubieras actuado de esta manera, te hubiera ido mejor. Porque yo muchas veces también, la primera tendencia de la persona que anda en soberbia, ¿sabe cuál es? Justificarse a sí mismo. Pero el que tiene la luz, que está mirando de afuera, dice, está bien. Pero si lo hubieras hecho de esta forma, te hubiera ido mejor. Entonces ahí se derribaron los argumentos. ¿Por qué? Porque de esa forma, para comprobarlo, tendría que probarlo. Y como ya cometí el error, lo único que puedo hacer es estar atento para no volver a cometerlo. Amén. Estar atento para no volver a cometerlo. Entonces, y por último, examinarlo todo, dice 1 Tesalonicenses 5:21, y retener lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Todo lo que es de buen nombre, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que es de buen nombre desciende de lo alto, el Padre de las luces. Lo que es bueno viene de Dios. Lo que es bueno viene de Dios. Si hay algo que es bueno, tómelo de parte de Dios, recíbalo con gratitud en su corazón, agradézcale el instrumento que fue usado por el Señor, aplíquelo y va a ver que es provechoso para su vida espiritual. Amén. Oramos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra que llegara a nosotros en la unción, en el poder del Espíritu Santo, para traernos convencimiento, Señor, de la importancia que tiene el tener esta mirada retrospectiva, Señor, pero por medio de la fe, a través del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque si así miráramos, Señor, aunque anduviéramos errados, no nos vamos a desanimar. Y si estuviéramos engreídos, Señor, la luz de tu Espíritu nos va a alumbrar para hacernos dar cuenta, Señor, que no somos nosotros, sino tú eres en nosotros. Por eso te damos gracias, porque tú haces la obra en nosotros por medio de tu Espíritu, a través de tu palabra y por medio de esta iglesia gloriosa que es tu pueblo y tu cuerpo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,
consiga una